bienvenidos una vez más al programa Ortoden Sonrisa Segura. Hoy estamos, como siempre, hablando con los profesionales de la casa. Estamos con el doctor Paul Guillén, cirujano maxilofacial. Él es académico, profesor de la Universidad de Cuenca, a mucho orgullo de quienes compartimos la academia. Y creo que es importante hablar de temas importantes, sobre todo de salud oral, que nos permite guiarnos de cierta manera con nuestros pacientes, con la gente que nos escucha, nos oye a través de nuestras plataformas. Y creo que un tema importante es de las infecciones, sobre todo porque las infecciones hoy nos dicen mucho respecto a cómo debemos tratarlos a los pacientes y obviamente cuáles serían las causas, etiologías y qué podemos hacer en adelante. Doctor Paul, gracias. Muchas gracias, doctor, y siempre es un gusto pues poder colaborar y informar un poquito acerca de todas estas situaciones que pueden pasar en nuestra boca, más aún cuando tenemos que hacer procedimientos quirúrgicos que son tan importantes, hacerlos con la planificación adecuada para evitarnos cualquier contratiempo más adelante. Entonces, bueno, el tema de las infecciones es un tema amplísimo, el cual podríamos extendernos todo un día hablando, pero siempre hay que tener en cuenta ciertos detalles de las infecciones, siempre hay que tener también presente las condiciones de las cuales está un paciente para nosotros poder hacer los procedimientos. Entonces, siempre tenemos que hacerlos de la manera más segura posible para, como le decía antes, evitarnos alguna sorpresa luego. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero podemos enfocarnos de los procesos inflamatorios e infecciosos, los edemas, qué conducta seguir, sobre todo nuestros pacientes. No estamos buscando una guía para los profesionales porque ellos obviamente son muy preparados, pero creo que es importante que los pacientes sepan qué tienen que hacer respecto cuando ven ya una inflamación y un proceso infeccioso, sobre todo en la cavidad oral, qué es lo que respuesta debemos dar nosotros. Correcto. Bueno, sí, siempre, bueno, como el cuerpo va manifestando ciertas cosas cuando algo ya no anda bien, en la cavidad oral no es de excepción. Nosotros tenemos muchas situaciones que podrían ya llamarnos la atención. Dentro de ellas, pues, siempre el dolor es una de las cosas que ya nos va a llamar la atención y el cambio físico, cuando ya empezamos a ver una inflamación, digamos así, un edema, un hinchazón de alguna zona de la cavidad oral y que va correlacionada con dolor y puede ir con algunas otras situaciones, como por ejemplo el trismus, cuando no podemos abrir bien la boca. Empezamos incluso a ver otras manifestaciones como un eritema, le decía, ya no está rosada, sino se pone de otro color, se pone más rojiza. Y se puede también correlacionar con secreciones, como la secreción purulenta por la zona. Se forman fístulas, que son como unas ampollas pequeñitas en donde empieza a drenar. Y cuando ya son cosas que van avanzando un poco más, se pueden ver incluso unos edemas mucho más marcados en la cara, en los espacios faciales, se llaman, en muchos espacios donde va drenando, digamos, todo este material y empieza a acumularse. Entonces ya nos tiene que llamar muchísimo la atención. Pero para todo esto, pues tenemos siempre que partir de las primeras cosas. Siempre que hay dolor en un órgano dental o en una zona de la encía o de la cavidad oral, eso ya no está bien. Y si se correlaciona con alguna de las otras que le decía, pues nos tiene que llamar más la atención. Y bueno, por índices por frecuencias, digamos, lo que más comúnmente pasa inicialmente es una caries que no fue tratada, avanzó, llegó hasta la pulpa donde está el nervio del diente, eso hizo que se disemine hacia las raíces de ese diente y empezó a entonces el proceso infeccioso, digamos, como tal. Es una de las causas principales. Otras pueden ser enfermedades periodontales, o sea, del soporte de los dientes, pues, cuando los tejidos de soporte también no están bien cuidados, puede empezar a producir un proceso infeccioso que puede diseminarse hacia otras áreas. Otra cosa común, que yo lo veo muy frecuente, es, por ejemplo, los terceros molares, las molas del juicio, que no pueden llegar a erupcionar, no llegan a salir hacia la boca totalmente, salen una parte nada más. Entonces, ahí empieza a acumularse comida que no se puede limpiar de ninguna manera y esa comida pues hace que crezcan bacterias y generan otras infecciones derivadas de este proceso que se llama pericoronaritis. Entonces, pues hay varias razones por las cuales puede llegar a pasar esto, pues, pero las infecciones hay que controlarlas a tiempo para evitar que se nos vaya de las Y manos. precisamente esa era la siguiente pregunta que para más o menos guiar a nuestros pacientes, a quienes nos escuchen y nos oyen, básicamente cómo nosotros proceder, en este caso, siendo yo el paciente, en el caso que exista ya un proceso infeccioso. Pero normalmente lo que pasa es que tenemos
al paciente que acude a la consulta ya cuando está el edema, cuando ya está inflamado o está deformada la cara. Pero ahí, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que primero hace el profesional, y en este caso usted, en el momento que es por una infección intraoral, básicamente por una calle, una calidad, pero ¿qué se puede hacer ahí? ¿Hacer extracción? ¿Qué se hace? Correcto. Bueno, aquí nosotros tenemos que hacer primero una historia clínica bastante detallada, que esto es la base de todo en las ciencias de la salud. Entonces, una historia clínica nos va a informar mucho, porque no somos iguales todos como pacientes. Hay muchos pacientes que presentan muchas comorbilidades, se llama, que son enfermedades concomitantes que pueden agravar el cuadro, porque pues puede ser un avance mucho más rápido de mi infección. Por ponerles un solamente ejemplo, un paciente diabético es un paciente que ya presenta una inmunosupresión porque su sistema de defensas no va a funcionar tan bien como una persona que no la tenga. Y el avance de las bacterias, digamos, que están conduciendo a la infección va a ser mucho más rápido y puede ir a otros espacios, porque nosotros tenemos espacios en la cara, en el cuello, los cuales puede ir diseminando la infección, pero si tenemos un buen sistema de defensas, se va a frenar, digamos, en algún punto y no permite el avance, pero un paciente que tenga ya alguna comorbilidad, diabetes, alguna inmunosupresión por cualquier razón, este avance va a ser mucho más rápido y se vuelve un poquito más peligroso. Entonces tenemos que tomar un poco más de atención. Lo que nosotros hacemos luego de lista de clínica es también pedir unos exámenes paraclínicos para nosotros saber cómo está el estado de defensas del cuerpo, cómo está la coagulación, en fin. Y según esto, si es que es necesario, nosotros instauramos primero una terapia antibiótica para nosotros enfriar, digamos, entre comillas, el proceso, para nosotros hacer un procedimiento más seguro y evitar una diseminación más allá, aún haciendo un proceso quirúrgico que no está indicado en ese momento. O sea, lo que siempre digo, o sea, hay que entenderlo y, o sea, es minimiza los riesgos, ¿no? Los riesgos es posoperatorios, que de alguna manera el proceso de cicatrización sea mejor, ¿entiendes? Correcto. Si nosotros calculamos los riesgos, podemos hacer un procedimiento más seguro y podemos, pues, salir victoriosos, digamos, del proceso infeccioso. Las infecciones también hay que tener en cuenta que nuestra cavidad oral es un nicho contaminado. Nosotros, de los estudios que podemos revisar, se han visto en algunos, están entre 500 y 700 especies bacterianas aisladas de la boca. Entonces, pues es una cifra nada despreciable y cada una de ellas juega un rol importante en la boca. Y la ventaja de las bacterias, digamos, es que pueden compartir material genético. Entonces, si comparte una con otra, se vuelven bacterias más resistentes, digamos así. Entonces, nosotros tenemos que valernos de los arsenales farmacológicos que tenemos para controlar, pero a la final el mandatorio o lo que va a terminar de resolver el caso es quitar el foco infeccioso. Entonces, sea el que sea, ¿no? Digamos una muela que no va a servir, tenemos que retirarla porque está produciendo una infección. Un tercer molar que se queda ahí y que está produciendo un proceso de pericoronaritis, como les comentaba. Si es que permitimos que esto avance, pues igual vamos a tener un desenlace en el cual va a invadir otros espacios del cuerpo, ¿no? De la cara, del cuello, que pueden incluso llegar a ser muy, muy peligrosos cuando ya invade los espacios del cuello, como el prevertebral, parafaringeo, por ejemplo, si ya son cosas que inclusive ya son muy difíciles de manejar. Y claro, y ahí hay que regirse que no hay que esperar que eso se genere esos casos ya graves, ¿no? Porque finalmente usted sabe lo realizado, y a veces la vía de desfogue no necesariamente es la boca. Hemos visto casos en los cuales usted hace una incisión externa y por ahí se drena el producto y en este caso la infección, y eso creo que no es ventajoso para el paciente. ¿Cómo realmente es un proceso así? Sí, no, la verdad es que nosotros tenemos que tratar, como le decía, de detener lo antes posible el proceso. O sea, nosotros apenas nos dé un síntoma nuestra cavidad oral, tendríamos que acudir. Pues incluso no deberíamos acudir cuando tengamos síntomas, ¿no? Como ya hemos hablado alguna vez de la prevención, es muy importante, básico. Pero si llegamos a estos puntos, existen casos de los cuales ya los espacios primarios nada más no están invadidos, sino que se invaden espacios secundarios que están más distantes a la zona donde inicia todo. Entonces ya tenemos que valernos de algunas técnicas para hacer drenajes que ya no pueden ser solo por la boca, sino tenemos que hacerlos por fuera de ella.
porque pues, son donde se acumuló el flemón, el absceso como tal. Y drenarlo lo antes posible, siempre y cuando podamos ya protegernos con un antibiótico pre. Porque si yo hago también una cirugía, digamos, invado otros planos, puede también diseminarse. Entonces, para todo ello hay que saber detener primero un poco el proceso, salvo que sea algo urgente, que ya esté comprometiendo la vía aérea, que puede pasar también. En riesgo de vida. Es un riesgo de vida, hay que intervenir inmediatamente, pero si no, es preferible cubrirnos con un antibiótico y saber muy bien el estado general de salud del paciente, como hablábamos, porque eso es clave. Si pacientes que no tengan un buen sistema inmunológico, las infecciones pueden diseminarse en 24, 48 horas a espacios muy profundos, puede llegar a mediastino, puede llegar al cerebro a través de una trombosis del seno cavernoso, y son cosas que hay que tenerles cuidado, no hay que dejar llegar a estos puntos para que no tengamos. Yo creo que la construcción es clave, lo que dijo usted, y la prevención. A líneas tintas no podemos estar. Finalmente, si bien tenemos que acudir a un proceso quirúrgico de tercer molar, a una pieza principalmente cuando ya está deteriorada, no hay que dejar estos estados ya complejos porque finalmente ahí va a entrar a mano suya, pero ya se vuelve, ya no es de este caso la experticia profesional, sino es precisamente el valor del ser humano que va a pelear una infección y eso obviamente está mucho más comprometido porque ya dependerá de su estado, hablemos inmunológico, su estado de salud óptimo o no. Yo creo que con eso hemos estado muy claros y creo que realmente ha sido una bonita charla respecto a los procesos infecciosos y a los cuales deben tener mucho cuidado a nuestros pacientes. Doctor Paul, le agradezco una vez más y sus últimas palabras para este tema. Si no, gracias por la invitación. Y sí, pues la enseñanza de esta charla de hoy, digamos, podría ser que no dejemos pasar las cosas. Siempre que haya alguna manifestación en la cavidad oral, yo creo que ahí ya estamos tarde. O sea, tenemos siempre que prevenir para evitar cualquier situación que pueda tener desenlaces que no nos gustaría. Nada más prevenir y acudir a tiempo. Muy bien, acudan a Ortoden, sonrisa segura. Gracias, doctor Paul. Con Ortoden